Buenas tardes para todos. Primero que nada agradecer a la Asociación Rural. El objetivo de tener un ciclo de charlas con el plan agropecuario es poder fortalecer el vínculo con los productores y bueno, con el medio. En este caso hay público diverso. La idea es trabajar, como ya saben, la parte de lo que es ganadería en la forestación y el silvopastoreo. La idea es trabajar algunos conceptos en lo que refiere a la diferencia entre los dos sistemas. Son sistemas productivos que se complementan, que tienen puntos en común y otros que no son tan en común. Y bueno, la idea también es ver qué oportunidades para adelante tenemos y algunos desafíos. Para ello, obviamente, nos planteamos el objetivo de trabajar conceptualmente estos dos sistemas y apuntando a un nivel estándar para que todos se puedan ir con algún mensaje, que eso para nosotros es súper importante. Tenemos productores rurales, algunos vinculados a la ganadería en la forestación, otros al silvopastoreo. Tenemos desde lo que es un bachillerato, estudiantes de la Facultad de Agronomía, hasta público en general que se acercó. Entonces la idea es ir a un punto cero y que también ustedes se lleven algunos mensajes, sobre todo para los que practican esta actividad, en lo que refiere a estos sistemas que son bastante nuevos para nosotros. Para ello vamos a trabajar una breve introducción, lo que es la visión productiva de la ganadería y la forestación y el silvopastoreo. Vamos a definirlos, si bien tienen puntos en común, son sistemas diferentes. Después vamos a ver algo que justamente que es el punto en común a la mayoría de los sistemas productivos que refieren a la parte vacuna, que es el pasto. Mi área en particular es pasturas y nutrición. Trabajo en el rubro de silvopastoreo desde hace aproximadamente 4 años. Es decir que soy técnico nuevo en este tema, pero es un tema nuevo para los que estamos como técnicos. Entonces, en realidad, para nosotros hemos juntado un montón de experiencia que queremos transmitir y otros intercambios con productores que nos han nutrido. Después voy a hablar un poco de lo que son las oportunidades y desafíos en el contexto que se plantea forestal y ganadero. Y por último, definir algunas actividades que se vienen. Particularmente en mi caso, trabajo en el área de Canelones. Nosotros nos movemos por todo el país, pero estoy radicado en Canelones, donde tenemos diversidad de sistemas productivos, fruticultura con vacunos, tenemos vacunos a lo que es en campo extensivo, tenemos también ovinos y tenemos sistemas que son mixtos, todos en base a pasturas. Sabemos que hoy en día el costo menor de lo que es alimentación para nuestros sistemas es el pasto. Entonces, como este costo barato representa para el sistema productivo, hay que saber administrarlo, hay que tener pasto, hay que ver qué pasto tenemos y después ver en qué sistema lo podemos acoplar. Canelones particularmente tiene un área más en el noreste y Santoral que se dedica más a la parte extensiva, donde en este sector de aquí tenemos algunas prácticas forestales y lo que es intensivo y diverso, que le digo yo, es más hacia el oeste. Son sistemas productivos que van de la horticultura con la ganadería, fruticultura con la ganadería, lechería con la ganadería. Eso hace que la cabeza de uno tenga que ir un poquito más rápida que en otros casos donde el foco es la ganadería extensiva y salir de eso a veces nos cuesta. Y esa base de biodiversidad creo que es importante para la parte técnica y aquellos estudiantes que van a venir para adelante. Tenemos que empezar a abrir la cabeza que la diversidad es parte de los sistemas productivos. Los encontramos en los pastos. En la medida que nosotros diversificamos nuestros sistemas, tenemos una cierta resiliencia, un cierto, frente a factores externos, una cierta perdurabilidad del tiempo que nos da la misma diversidad de nuestro sistema. Entonces, el hecho de complementar rubros a nosotros en el sistema productivo en general nos da cierta sostenibilidad en el tiempo. Bien. Para ubicarnos un poquito y solo a modo de comentario, tenemos el área ganadera y el área forestal. El área forestal ocupa aproximadamente el 15% y el área ganadera el 40%. Dentro del 15% del área forestal reportan autores que aproximadamente el 90% en aquellos espacios como cortafuegos o espacios que permiten la forestación y hay pasto, hay ganadería y hay algunos pequeños porcentajes que se está dedicando
o empezando a llevar a cabo lo que es el rubro silvopastoril, que también vamos a hacer un poquito de cuenta más adelante. Y este tipo de sistemas, los forestales, se definieron en sistemas más superficiales del Uruguay, según una ley que partió desde hace años en suelos superficiales, y se asemeja mucho con la ganadería que se criaba extensiva, ya que estos suelos superficiales permitía una ganadería a veces que llegó a competir ahora en tierras por esta forestación y otros rubros que se fueron introduciendo. Me vinculé a lo que son los sistemas silvopastoriles en 2014. Hicimos una serie de estudios de casos en Uruguay, en La Valleja, en el departamento de Durazno y en Florida. La idea de hacer estudios de casos es que por lo menos tienen la virtud de poder aproximarnos más a la realidad. Cuando uno hace investigación en centros experimentales, los factores que corren son diferentes a los que vemos a veces en la realidad. Pero fue un buen comienzo, porque a partir de acá hay otros grupos disciplinarios también que han trabajado. Particularmente la responsable de este proyecto era la doctora Estela Huertas. Tenía un foco de bienestar animal, y acá me quiero parar, siempre y cuando los animales uno les dé su bienestar, el animal produce más kilos, y ese es el concepto, creo que fundamental. Independientemente que lo tratemos mejor, bien, regular, de las partes éticas, si piensan, si no piensan, si tienen emociones, eso es otra cosa. En la medida que yo trato a un animal bien, le doy las condiciones ambientales para que el animal se exprese, le doy su alimento, el animal me genera más kilos. Y eso es algo que a veces no lo vemos. A veces tenemos a 15 kilómetros la aguada, a veces no tenemos sombra, llegamos al verano, tenemos 35 o 40 grados de temperatura, el animal boquea, jadea, y nosotros decimos el animal está bien. No, el animal está ganando peso. El animal puede ser que esté ganando 300, 400, 500, 600 gramos, 1 kilo en pasturas sembradas, depende del pasto que le esté dando, pero el animal está expresando un costo energético para enfrentar a esa situación climática adversa. Entonces, en la medida que yo le proporcione ciertas condiciones para que él se pueda expresar, y eso es el paraguas de buenas prácticas, de lo que es bienestar animal, el animal va a poder juntar más kilos de carne, que es lo que a mí me interesa más. En esta temática, en lo que es silvopastoreo, porque ganadería en forestación, adelante si quieren se pueden arrimar. Lo que es la ganadería en forestación, nosotros introducimos el ganado en el monte, ahora vamos a ver un poquito más de lo que es ese concepto, pero cuando nos vamos a silvopastoreo, que era un poco el proyecto que estábamos viendo, vimos que acá en realidad estudios y una generación de información previa era escasa o muy poca. En este caso tuvimos que recurrir a ir a otros países, a generar información con otros países, a estudiar de otros países lo que habían hecho en silvopastoreo. Y ellos tienen una gran diferencia con nosotros. Ellos parten de montes tropicales, que son en general los que practican este tipo de sistema. Estos montes tropicales fueron talados, producto de lo que es la generación de trabajo, de la exportación de madera, la mano en coche, y hizo que el quedarse sin árboles desprotegiera a los animales en condiciones tropicales, que obviamente son más extremas que la de nosotros, generando que los animales tuvieran un costo energético mucho mayor que el que tienen acá, bajando los kilos, y eso hizo replanificar desde hace unos años sistemas silvopastoriles donde el animal, bajo el monte, con pastura, en un ambiente quizás más fresco, quizás más húmedo, con leguminosas, diversificándolo, tenga condiciones como para que produzca más. Bien, ahora vamos a ir entrando de a poco en la temática. Y eso es lo que refleja, por ejemplo, la FAO. Cuando uno mira ya disparadores, imágenes, ya pone el animal jadeando, boqueando en un desierto y el animal en un sistema silvopastoril que es armónico, tiene toda su ética de trabajo. Si ven ahí ya uno se quiere quedar con el sistema de la derecha mía. Es un sistema que beneficia al animal desde todo punto de vista. Pero vamos a entrar. Todos los sistemas son válidos, la ganadería en la forestación, la lechería, el silvopastoreo, la ganadería extensiva. Cada sistema tiene su particularidad.
y hay veces que queremos meter sistemas en lugares que no corresponden. Entonces, siempre y cuando tengan las condiciones para darse en ese sistema, podemos introducirlo. Entonces, hoy vamos a hablar de dos. El silvopastoreo, como ven acá, es una opción más. Nosotros partimos al revés, partimos de lo que es el bioma Pampa, en lo que es la región sur, en lo que es sur de Brasil, bueno, ahí rodeándonos con Argentina. Hay un bioma Pampa que, como todos sabemos, no partimos del monte tropical. Entonces la información que nosotros estamos tomando de otros países hay que agarrarla con pinzas, eso es lo primero. Y lo segundo es que nosotros estamos deformando el ambiente en cierta forma, porque estamos introduciendo el árbol donde no estaba. Entonces eso hace que técnicamente aquellos que estamos introduciéndonos en estos sistemas cambiemos un poquito la cabeza. Y a su vez los productores, cuando toman una opción, tienen que considerar que cada componente que introducen en el sistema, al no ser un componente tradicional, hay que pensarlo para que ese componente se amolde a otro que ya estaba, que en este caso son las pasturas nativas. Cuando vamos a la ganadería en forestación, tenemos el ganado en los montes, obviamente. No tenemos un previo diseño del sistema. Cuando nosotros nos paramos en el monte y decimos, bueno, nos salió, hoy me comentaba un productor, tengo cierta renta, me conviene poner animales, no me conviene poner animales. Yo voy y pongo los animales en el monte. En general los montes, sin previo diseño, con introducción de ganado, tienen un lugar que es el cortafuego o algún resto que queda de pasto para poder comer, hablando mal y pronto. Eso es sin previo diseño. De todas formas, esa ganadería en monte hace que el animal tenga sombra. O sea que no es malo, es positivo. Y aparte de que el animal tenga sombra, frente a factores externos esté resguardado. O sea que ese sistema es una opción. Al igual que el campo natural, uno puede hacer ganadería extensiva, considerando que el animal va a estar a cielo abierto y que uno le tiene que dar ciertas condiciones para que ese animal se exprese. Bien. Estos dos sistemas en general se basan en pasturas nativas. Bien. En pasturas nativas. Como hablábamos un poco, lo que es el acceso a la sombra, tenemos a través de lo que es la ganadería en forestación, protección al clima adverso. La ganadería en forestación también puede ser utilizada con cortinas rompeviento. Uno puede utilizar también la introducción del árbol para cortar los vientos, que también inciden en el animal. El animal, cuando está expuesto a condiciones adversas, vamos a suponer, cuando el animal está en ese día de calor de verano, el animal mismo tiene una capa que lo aísla del ambiente. Y uno, al cortarle el viento con lo que es una arbolada de cortaviento, permite que esa capa, que no se ve, se mantenga para aislarlo del ambiente. Entonces es importante desde ya tener ganadería en forestación, porque el animal también está siendo cuidado de alguna forma. Por otro lado, hay un ambiente comportamental más estimulante. ¿Qué quiere decir eso? No es lo mismo estar en un descampado para nosotros que estar cubierto con una casa, con un árbol, donde nosotros nos podamos cubrir en algún momento del día. El animal piensa igual. Frente a situaciones adversas, nosotros vamos con el caballo, vienen los perros, pasa el tractor. Que el animal tenga una escapada y tener un monte cerca es un ambiente más estimulante para él. ¿Y qué quiere decir? ¿Para qué yo quiero estimular al animal a que esté protegido y se comporte mejor? Y que él esté bien. Si él está bien, se estresa menos. Si se estresa menos, gasta menos energía en estrés. Y si gasta menos energía en estrés, tengo más kilos de carne. Todo suma a la ecuación. ¿Bien? ¿Y cuánto incide? Incide, sí. Si nosotros vamos a que nuestros sistemas vienen de tradiciones familiares y nos podemos hacer las cuentas de los kilos que perdimos una cantidad importante de kilos. ¿Bien? ¿Es el componente que más impacta? Quizás no, pero suma la cuenta. Silvopastoreo. Vamos al concepto. El silvopastoreo ya de por sí partimos de un sistema que está diseñado para que se integre el animal, la pastura, el árbol
y el ambiente en sí. Todos complementados. Y en un sentido de lógica de sistema integral. Eso es algo que cuesta mucho entender, pero que diferencia al silvopastoreo de la ganadería en la forestación. La ganadería en la forestación, yo voy, llego, pongo los animales en el monte. El silvopastoreo, el rubro que estamos viendo, que es nuevo para Uruguay y que es impulso de todo el contexto que hay de la industria forestal, es un rubro nuevo, pero parte con un diseño previo, que la ganadería en la forestación no. A su vez, intenta aumentar la productividad animal y forestal. Cuando hablamos de animal y forestal, es decir, sacamos kilos de madera y kilos de animal. Conservamos la biodiversidad. Y acá vamos a la cabeza del técnico que hablamos al principio. Un técnico que vive frente a sistemas diversos, su dinámica es diferente al técnico que está en un rubro en particular. Y ese es el tipo de dinámica que lleva el silvopastoreo. Nuestra cabeza tiene que estar moviéndose, el animal tiene pasto, el animal tiene sombra, la luz entra entre los árboles como para que me produzca pasto, el animal bostea, recicla nutrientes con el pasto. Toda esa lógica que es integral parte de un sistema que se llama silvopastoreo. Y eso es un poco el enfoque. Hay otro objetivo que tiene el silvopastoreo, esto lo hablo a escala mundial, se viene el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero. Como sabrán, es algo que se va a empezar por lo menos a penalizar con el tiempo, y la idea que de aquí en más haya una buena interacción entre lo que es el árbol y la vaca. El árbol hace fotosíntesis, toma CO2, la vaca a través de sus desechos, uno de sus productos es el dióxido de carbono, lo que es también el CH4, el metano, y ahí se va a generar un ciclo donde el árbol capta lo que es el carbono y bajamos las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces este tipo de sistema, en teoría, es amigable con el medio ambiente. A su vez, proporciona lo que es la conversión más eficiente para los animales, lo que hablamos hoy. Cuánto el animal gasta de energía, cuánto no gasta de energía, si el animal come pasto, no come pasto, todo eso de cómo lo hace impacta en la eficiencia de conversión. Y por último, producción animal sostenible. Es decir, este tipo de sistemas, al ser sistemas diversificados, tienden el tiempo a perdurar más, que eso es un concepto que está bueno entenderlo. Si nos vamos a un concepto que plantea, por ejemplo, tenemos un concepto de INIA, de lo que es silvopastoreo, donde se habla que incluye predios rurales de forestación comercial que se combinan con la producción ganadera en relaciones variables, etc. Esta es una forma conceptual de ponerlo. O tenemos el sistema silvopastoril que define, por ejemplo, la FAO, donde se habla de una alternativa que fomenta el aumento de biodiversidad en el agroecosistema, permite el aprovechamiento de los recursos, brinda bienestar animal, etc. Yo noto dos conceptos. Yo, en general, prefiero quedarme con el de arriba, porque habla de un concepto más agroecológico, habla de un concepto más diverso y complementario, y esa es un poco la idea que quiero que se lleven de acá. En la medida que yo entiendo cada componente de mi sistema, entiendo la dinámica del sistema donde estoy. Y cuando hablo de dinámica, yo puedo hablar de lechería, tengo que entender cuándo tengo que llevar las vacas al ordeñe, cuándo tengo que ponerle la pezonera, después tienen que ir al pasto, tienen que cambiarle de franja. Es una dinámica que se establece en el sistema. En este caso, si ya parto de lo que es un sistema silvopastoril, tengo que saber sabiendo que voy a tener que estudiar cada componente, interrelacionarlo para obtener el mejor producto de ello. Es decir, que técnicamente yo recurro al agrónomo, al técnico forestal, al veterinario, y entre todos armo un sistema. ¿Bien? Uno solo no me va a solucionar el partido, porque tengo que producir madera, tengo que producir carne, tengo que producir pasto. ¿Se entiende? Aparte, habla de bienestar animal, un poco lo que hablamos, habla de mejorar la producción y las condiciones del suelo. ¿A qué se refiere eso? Para la FAO es importante también el tema de la conservación de los suelos. Nosotros los que vivimos cerca de la cuenca de Santa Lucía, sabemos que hay pérdidas de suelos, hay pérdidas de nutrientes, y el tener el monte ribereño que hemos talado con una serie de años,
permite justamente, si tenemos ese monte, que esas erosiones y esa pérdida de nutrientes no se produzca o se produzca en forma menor. Entonces, partiendo de eso, una alternativa que plantea ese silvopastoreo es llevar al monte ribereño el ganado para pastorear en un diseño integral. Entonces puede ser una alternativa más que se plantee. Este esquema que si lo miro yo hasta me entrevero, es un tema que justamente trata de representar toda la interacción de componentes que hay en lo que es un sistema silvopastoril. Si ven, se habla hasta los términos de suelo, hasta el término de vaca, el término de árbol, lo que representa el medio ambiente, la materia orgánica y otros nutrientes que se produce. Es un sistema complejo. Y acá entiendo cuando uno se para del lado del productor que como sistema complejo no es sencillo trabajar con este tipo de sistema. Y esa dificultad que se plantea lleva a veces a tener que dialogar en grupos de productores o, si se puede, con un técnico. Pero la cabeza de uno como productor rural, llevar el silvopastoreo no es sencillo, porque hay veces que recibís alguna llamada y te dicen, bueno, yo ya tengo 10 hectáreas, ¿qué hago de silvopastoreo? No es tan sencillo. Nosotros, este tipo de sistema es complejo. Tenemos que sentar, discutir, hablar en grupo de productores, porque hay muchos puntos de vista para trabajar. Visión productiva. Acá está Pepe Dutra, que es un productor sentado al fondo. Justo tengo un par de fotos de su predio. Son pocos los productores que han trabajado en el tema de silvopastoreo. Dutra ha sido uno de ellos. Trías, que es otro de aquí, ha trabajado en Florida también. Son diferentes sistemas de silvopastoreo. Uno, en el de la derecha, tiene como objetivo la calidad de madera. El de la izquierda tiene el objetivo de tener pulpa de celulosa. Son los dos abanicos de posibilidades que tenemos hoy en día, aquí. Y como vemos, lo que hay en común de los dos lados son las vacas, los árboles y que hay pasto. ¿Bien? Porque muchas veces vamos al campo, queremos administrar el pasto, queremos llevar el ganado y no tenemos pasto. Entonces, partimos de la base que en ambos sistemas productivos tenemos pasto. ¿Bien? Y que hay una intercepción de luz tal que permite el crecimiento. Y ahí nos vamos al concepto de la escuela. Las pasturas necesitan hacer fotosíntesis. Entonces, si no entra luz, no hay producción de pasto posible. Entonces, en la medida que yo quiero integrar un diseño silvopastoril, tengo que pensar que me intercepte luz, que tenga un raleo tal que me permite esa intercepción de luz por parte de las pasturas, que la pastura tenga los nutrientes a través del suelo o yo agregándolos a través de fertilización para que se produzca la pastura. Se produce la pastura, viene el animal, cosecha y en ese ambiente favorable frente a clemencias climáticas, favorable por lo que hablamos del comportamiento, el animal va a tender a producir más kilos de carne. Esa sería un poco la ecuación. Y a su vez, cada cierta cantidad de años, obtenemos lo que es el producto maderable. Eso es un poco la lógica. Que la lógica como cantito es fácil de decirla, pero en la cancha se complica. ¿Por qué? Porque hay veces que si vamos a un sistema que tiene, como el de la izquierda que vemos en la foto, tiene quizás un convenio con una forestal, donde la forestal le dice a tal cantidad de años yo voy a venir a cosechar el monte, es una cosa. Ahora, si yo tengo que venderla por mis propios medios, lo que es la madera de calidad, es otra. O sea que son sistemas que tienen sus implicancias. Uno cuando coloca e implanta un sistema con cierto diseño, tiene que estar pensando desde el momento que trae los animales, desde antes de traerlos, dónde les va a dar de comer, qué condiciones tienen, hasta el momento de venderlos. Y así con la madera, ¿no? Otro tipo de diseños, tenemos el mismo con ovinos. Acá es un productor de canelones que él pregona mucho de utilizar el monte nativo, entonces trata de llevar un cierto número de árboles para permitir justamente que intercepte la luz, el pasto, y poder producir más kilos de carne. Es una modalidad que él me dice, vos llegás al productor
y te dice justamente que está convencido de que los animales ganan más kilos de carnes que a cielo abierto. Hoy en día nosotros tenemos estudios de caso. Esperemos que con la investigación sigamos avanzando, pero es un proceso que es un poco lento. Imagínense que diseñar un monte, que el monte crezca, que yo introduzca los animales, que yo evalúe, que yo venda la madera y saque la cuenta final, no ocurre de un año para el otro. Entonces, generar información es más dificultoso de lo que es en otro tipo de rubros. A su vez, tenemos la interacción, por ejemplo, con la fruticultura, que puede ser una opción, siempre y cuando, obviamente, si hablo de silvopastoreo, esa opción sea diseñada desde antes. ¿Bien? Yo puedo introducir, y acá va el concepto de la ganadería en la forestación, yo puedo introducir el ganado entre los frutales. Eso lo puedo hacer sin ningún problema. Pero esa ganadería es ganadería en forestación, ganadería en fruticultura, pero no llega al concepto de silvopastoreo. ¿Bien? Para ir separándolos tanto. ¿Tienen sus fortalezas cada sistema? Sí las tiene, pero son cosas distintas. Y acá lo que hablábamos hoy un poco, tenemos la cuenca de Santa Lucía. Si ustedes ven esta parte que es como más tenue, como una escala de verdes, es un área que fue deforestada y la cual no tenemos ninguna herramienta para parar lo que es la pérdida de nutrientes, la pérdida de suelos cuando tenemos 100, 150 milímetros de lluvia. Entonces, una alternativa puede ser el silvopastoreo. Son alternativas que están, hay muchos que pastorean con animales bajo el monte, pero pensar en diseños que integren lo que son los árboles, los animales, el suelo y el pasto, creemos que puede llegar a ser una alternativa el día de mañana. Si nos vamos al exterior, acá le puse algunas experiencias que estuvimos por Argentina y Colombia. En Argentina, en Misiones, tenemos, por ejemplo, algunas plantaciones que no solo que tienen el árbol, sino que hay una distancia tal entre líneas que permite la pasada de maquinaria. Esto hace que ellos puedan sembrar, por ejemplo, cultivos agrícolas como la soja. En muchos casos se alinean con lo que es un encierro de animales. Entonces ellos, si la soja vale, vendo el grano y los animales lo complemento a pasto. Si la soja baja, agarro el grano de soja y se lo doy a los animales y los engordo. Esa lógica de negocio es diferente y es nueva para nosotros. Entonces, ese enfoque integral es el que nos dificulta a veces a nosotros entender este tipo de sistema. Por ejemplo, otro caso es el de la lechería. Y algunos que hemos trabajado en el sector sabemos el impacto que tiene lo que es el calor. La leche se saca todos los días, no da liquidez, es una cuestión del sistema, es más dinámico lo que es ingresos, pero ese dinamismo lleva a que yo todos los días en mi cuenta de Conaprole vea si subió o no los litros de leche. Entonces puedo evaluar más el impacto del calor que en otros rubros. Y el calor influye mucho, entonces puede ser una posibilidad para más adelante tener sistemas que integren la lechería, por ejemplo la lechería, lo que es el monte, lo que es las vacas y lo que es el pasto. Y otra planta que se trabaja mucho para el exterior, si la ven ahí, aquí, capaz que no se ve mucho, pero es la mezcla con leguminosas, o sea, no solo que yo estiro las entrefilas para que intercepte luz la pastura, me produzca más pasto, sino que a 1,5 metros, 2 metros, en ese caso el sistema era 3 metros, y a 1,5 metros plantaban leucaena, que es una leguminosa que ellos en el clima tropical le da mucha proteína, es una planta que también soporta mucho la sequía. Entonces, ese tipo de plantas retroalimenta también todo el sistema, porque como leguminosa da nitrógeno, mejora las pasturas y también me da comida para el animal. Está en nosotros empezar a mover la cabeza de qué leguminosas nativas tenemos que podamos introducir en estos sistemas, porque no tenemos por qué recurrir a las que se utilizan en otros países. Y por otro lado, como vemos, hay otras experiencias que vinculan hasta lo que es el silvopastoreo entre viña, para los que somos de Canelones y venimos de la producción de la enología del vino, vinculan la viña
con lo que es la ovinocultura, el ovino. Si será interesante el tema que nos permite abrir un abanico, una diversificación de rubros para nosotros poder tener no solo el ingreso de la uva, sino un ingreso de carne. Entonces, está en nosotros empezar a movilizar este tipo de sistemas y a ver cómo generarlo. Por las dudas, este tipo de artefacto está siendo evaluado. Es un artefacto con lo cual la oveja se agacha, se le corre por la misma, tiene como un eslabón acá, que se le corre para arriba, permite pastorear abajo, pero ella choca contra el árbol y no puede ramoñar la planta de vid. ¿Bien? Está siendo estudiado porque cuando se lo pusimos, agarramos y dijimos, es un buen implemento, lo trajimos y la oveja se lastimaba y teníamos que acostumbrar a ese tipo de ganados porque era un ganado diferente al que manejábamos nosotros. En definitiva, todos estos sistemas se componen de pasto, se componen de carne y todo empieza viendo si tengo pasto. Esa es la primera línea de base y esto es un mensaje ya para los productores. Si tengo pasto, ¿qué pasto tengo? Ese es otro punto. No es lo mismo criar un ternero donde necesito calidad que hacer una recría, una cría donde los kilos de materia seca los tengo que aumentar y quizás necesita algo más de calidad, pero no tanto como en una cría, en una ternerada. Después ver qué pasto tengo, cómo lo administro, cuánto le doy, cuánto no le doy. Muchas veces tiro el animal en la ganadería, en el monte, y cuento la superficie de pastoreo total y no descuento la del monte de abrigo, no descuento la del monte que no tiene pasto en sí. Entonces, cuando hago la cuenta total, me da que yo le asigno el pasto que necesitan los animales, cuando quizás no desconté aquellas zonas que yo no estoy trabajando. Y ahí viene lo que hablamos del efecto de la sobrecarga de pastoreo o no, del subpastoreo, y no estamos utilizando eficientemente el pasto. Cuando hablamos de sobrepastoreo, es aquellos pastoreos que hacemos de forma continua, en donde hay una carga animal mayor que la que soporta el campo. Entonces eso lleva a que veamos el efecto Gillette, pasamos por el campo y no hay nada de pasto. Pero los animales están bien. Esa es nuestra lógica. Los miramos y decimos, están vivos, están bien. No, están ganando. El tema es cuánto ganan. ¿Es negocio? Si es negocio, yo firmo. No hay problema. Pero tiene que ser negocio. Entonces, hay veces que bajar la carga me hace aumentar los kilos de carne por cada individuo y eso hace que las cuentas económicas me cierren más. Bien. Y el subpastoreo es cuando nosotros vemos esos pastos que ya empiezan a ser tan cespitosos y de mala calidad por tener una baja carga en lo que es el campo. Entonces, un concepto que tenemos que manejar es que no todos los sistemas tienen la misma productividad, y que tenemos que adecuar la carga y el ganado que yo pongo arriba a las posibilidades que tiene mi campo. Y ese es el punto en común que encuentro entre el silvopastoreo y la ganadería. ¿Cómo le doy de comer a las vacas? Hablando mal y pronto, y tenemos que partir de ahí. Y que sea negocio, eso es lo otro. Negocio, en este caso si hablamos ganadería y forestación y silvopastoreo, para nosotros para vender madera, y negocio para ganar kilo, que va a ser la liquidez de caja que yo tenga anual. Pero yo no tengo liquidez anual de caja en kilo de carne si yo no le doy de comer a mi vaca. ¿Bien? Para darle de comer bien a mis vacas tengo que ajustar a la productividad que tenga de pasto en mi campo. Y hay veces que llega el invierno y no tenemos pasto, pero ya sabemos que en invierno el pasto se queda quieto, se produce menos. Entonces, si ya sabemos las características del invierno, administremos el pasto para llegar al invierno con algo de pasto y que no se me quede el campo con una carga continua y no tener más alimento. Entonces, ese tipo de lógica tenemos que empezar a incorporarla. Y cuando hablamos de la superficie efectiva de pastoreo, hablamos, por ejemplo, en este monte que es de 2x2, hablando en ganadería, en forestación, descuento el monte y veo dónde van a comer los animales. Y de ahí hago la cuenta. Quizás el monte tiene 100 hectáreas, pero quizás lo que pueden comer los animales son 25 hectáreas. ¿Yo puedo poner 100 animales? No, pero yo tengo un animal por hectárea. Pero tenés 100 de monte.
Tenés todo ese monte que es parte improductiva. Entonces, fijémonos, adecuémonos a esa cantidad de hectáreas que yo tengo para que pueda sobrevivir el animal en el año de continuo. Y eso es parte del diseño integral de los sistemas. En el plan, por ejemplo, tenemos una facilidad de lo que es una calculadora de carga, que básicamente lo que hace uno es ingresar los animales y las categorías que tiene, y con eso tiene una idea de cuál es la carga de mi campo. Por ejemplo, este campo tenía algunas vaquillonas, toros, terneros, algún ovino para autoconsumo, y daba 1,43 de unidades ganaderas por hectárea. Si nosotros llevamos eso, por ejemplo, a campo natural, en basalto, que soporta 0,67, estoy más del doble pasado de carga. Es decir que ese animal en invierno, esos animales en invierno van a pasar hambre. ¿Bien? Y ahí la cuenta es, el animal pasó hambre, perdió kilos, entonces yo me perdí esa pérdida de kilo, esa bajada de condición, esos kilos que perdí, pero también me perdí de ganar. Entonces la cuenta es el doble. Pues nosotros a veces decimos, no, perdí algún kilo. Sí, perdiste algún kilo y perdiste algún kilo de ganar. Entonces, no perdiste 1 kilo, perdiste 2. ¿Me explico? A su vez, el animal tiene ciertos ciclos. Hoy me preguntaba una productora experiencias de cría, que capaz que ahora nos conversamos un poquito de eso, experiencias de qué animales pongo en monte, qué categorías trabajo. Obviamente nosotros tenemos categoría de animales y tenemos una deposición diferencial del animal. El animal, en la medida que crece, se hace más difícil la deposición de grasa. Y la deposición es como uno que se hace más viejo y un poco más difícil depositar músculo, depositar grasa, y eso tiene un mayor costo. O sea que la alimentación que yo le tengo tiene que ser diferente. Entonces hay categorías que se pueden meter en ciertas pasturas y hay otras que se pueden meter en otro tipo de pasturas. Pero todo esto va a sumar el árbol, sumar el pasto, sumar el animal y el buen trato. Yo tratando bien a mis animales, dándole de abrigo, dándole condiciones, ellos ganan kilos. ¿Bien? Sea ganadería en forestación o sea silvopastoreo. Uno es más integral que el otro y uno trae quizás un enfoque distinto que el otro. Todo esto en un contexto, y esto para mencionar, tenemos una industria forestal que está creciendo a pasos agigantados, esto de la Sociedad de Productores Forestales. Tenemos una industria forestal que tiene objetivos hasta de energía, que aporta a todos nosotros en lo que es capital humano, etc. Tenemos un crecimiento constante de la forestación, ahí está desde el 99, pero pueden recurrir a más. Tenemos en la ganadería un campo más diverso en lo que es los mercados, cada vez se abren una puertita más y haciendo las cosas bien, capaz que se abren otras puertas más en lo que es países, como por ejemplo tenemos China, NAFTA, Mercosur, bueno, el país que quiera nombrar y discutir, pero cada vez tenemos más aportes a lo que es el mundo con una ganadería que es a campo natural, que tiene sus virtudes. Uno cuando va a distintas partes del mundo ve que el ganado está comiendo grano en una batea y eso al consumidor a veces que no le gusta ver más esto. Tenemos una ganadería que tiene trazabilidad, que tiene ciertas normas de bienestar animal que se están conociendo y tratando de llevar a cabo, que estamos trabajando lo que es las huellas de dióxido de carbono, la huella de agua, que es cuánto yo gasto de agua para producir 1 kilo de carne, por ejemplo, en lo que es ganadería. Tenemos un Uruguay natural que nos avala como marca, más allá que después, puertas adentro, tengamos nuestras dificultades. Tenemos ciertos escenarios favorables para lo que es la ganadería. Tenemos ciertos escenarios favorables para lo que es la forestación. Entonces nos planteamos algunas oportunidades. Y yo traté de ser muy breve. Planteé 3 oportunidades. Una es la consideración del silvopastoreo como herramienta sustentable en el tiempo, con todos sus componentes, la interacción de esto. Otra es la ganadería en la forestación, con beneficios para la producción animal. No hay que descartarlo como opción productiva, sino que hay que verlo positivo. Y otra que es disminuir las pérdidas de suelo por erosión y pérdida de nutrientes
por lavado y excedentes a los cursos de agua. Y acá hay un tema que está intocado y que le podemos dar para adelante bastante. Desafíos, y acá tenemos uno principal, que es evaluar los sistemas de los diferentes componentes y sus interacciones, y acá va más hacia lo que es el silvopastoreo, porque son sistemas nuevos, generar un enfoque integral, mirar la ganadería en la forestación, pero mirarla integralmente, qué pasto le estoy dando a mis animales, qué categoría pongo, que era un poco algunas consultas que hacían hoy, y si miramos al silvopastoreo, qué diseño utilizo de árboles, qué pasturas le voy a dar a mis animales, ¿voy a sembrar pasto o no? ¿Cómo administro ese pasto? Y por último, los sistemas productivos también involucran un área social, no olvidarse. O sea, la ganadería es tradicional y hay productores que quieren continuar con la ganadería, pero vamos a darle las herramientas para que continúen con la ganadería. Como enfoque tradicional, hay un componente social, hay una familia que está viviendo a través de eso. Entonces, técnicamente, y eso es para nosotros, técnicamente nosotros tenemos que apuntar a hacer sistemas sustentables también desde el punto de vista social, que el hijo se quede, que no se nos vaya del campo, tener la posibilidad de que la familia tenga un sustento económico tal que le permita sobrevivir. Entonces es un desafío para nosotros. Y ya un poco cerrando, tenemos, que allá está, nos está acompañando del Polo Agroforestal, un poco para trabajar en el 16 de octubre, no me acordaba la fecha, estaba tratando de memoria. El 16 de octubre tenemos del 2019 en Melo, el segundo seminario de sistemas silvopastoriles, para aquellos que quieran ver un poco más de número. Hoy trabajamos los conceptos. Y después, más adelante, por ahora abierto, 21 de noviembre, en la Asociación de Durazno vamos a trabajar también con algunos disertantes la parte de silvopastoreo, así que para que se anoten y tengan en cuenta, tienen dos actividades más planteadas para adelante. Por último, el buen trato es buen negocio. Gracias. ¿Quieran trabajar algún tipo de pregunta? Ya la productora, ¿cómo era su nombre? ¿Cómo era? Débora preguntaba si había alguna experiencia de la sala, que hubiera algún productor que hubiera trabajado con lo que es silvopastoreo. No sé si quieren hacer algún comentario, Pepe o alguno de la vuelta, que yo el que conozco, pero... ¿Qué diferencia hay entre ganadería en la forestación y silvopastoreo? Bien. Capaz que me gustaría que también le enfocara la pregunta al productor y después yo les doy mi punto de vista. Bueno, buenas tardes. Nosotros somos productores sí, en Tacuarembó, en zona forestal, suelo 7, y encaramos el silvopastoreo hace 4 años. Contestando la pregunta del hombre, está claro, el pastoreo, la ganadería en área forestada, creo que ahí coincidimos, es hacer ganadería en las forestaciones tradicionales que vemos hoy en día, en la convencional, de empresas forestales que no están diseñadas para tener ganado, como es lógico, y en cualquier cultivo están diseñadas únicamente para producir madera. Utiliza en los desperdicios forestales el uso de la ganadería, sobre todo a favor del uso de la ganadería ahí son las áreas bajas, los desperdicios forestales que favorecen la pastura. Y el silvopastoreo es un esquema, es un diseño previo de escritorio antes del campo. ¿Cómo yo hago para en el caso nuestro, como lo decía bien Hernán, partimos de un escenario que ya está la vaca, está la ganadería, yo tengo que introducir el árbol ahí, pero ¿cómo hago para poner el árbol y que sea a favor de dos producciones? Ganadería y forestación. Yo tengo que partir de la base que voy a poner el árbol, voy a producir madera, pero voy a favorecer o voy a minimizar los perjuicios a la ganadería, que no tenían que ser perjuicios, tenían que ser beneficios, sombra, abrigo, y bueno, las pasturas. Las pérdidas en invierno, como decía Hernán, de abrigo del árbol en la vaca lo tenemos cuantificado y es relevante. Tenemos pérdidas en los campos nuestros en invierno en esquemas silvopastoriles, pero son un tercio en el mismo campo, sin árboles, ¿no es cierto? Muchas gracias.
recuerden, algo para acotar, recuerden que, como bien decía, es un enfoque integral. Si nosotros queremos que vamos a la cancha, queremos hacer diseñar un sistema silvopastoril, no vamos a recorrer una sola persona. Si queremos producir madera, queremos producir carne, queremos producir cada uno siendo eficientemente. Tenemos que hacer y llevarlo a cabo con un enfoque integral. No sé si Carolina del Polo Agroforestal, ¿querés acotar algo? ¿No? Bien. No, la pregunta mía era, no sé si para ti o para el productor, después que viene el raleo y la poda, ¿cómo regulás la carga en ese potrero? Ya que pierde cantidad o sea, compite demasiado con la pastura, ¿no? En este momento sí. Sí, sí. No, no tengo cuantificado. Yo quiero saber qué dotación, por ejemplo, en ese predio, después del raleo, evidentemente que cambia según la época del año también, ¿no? Pero, ¿cómo calculás la dotación en ese potrero que ya pasó el raleo y pasó la poda, ¿no? No, en campo forestado, ¿sí? Diseño 2x2. O sea, un diseño forestal, siempre, claro. Le voy a dar una respuesta mía. Si algún productor quiere también sugerir algo, por experiencia está bueno. Obviamente a capela, estimar cuánto ganado pongo y qué categoría pongo es difícil si va en el campo. Eso es el primer concepto. Uno tiene que ir al campo para ver, primero, si tiene o no pasto disponible, cuánto pasto tiene. Y eso se hace por medio de una recorrida. Y segundo, el pasto que tiene, qué pasto es. Porque no es lo mismo tener una paja que tener un pasto miel. Entonces, habría que hacer una recorrida para ver la superficie. Y en base a eso yo me plantearía, bueno, si el 30% de mi sistema es lo que quedó de remanente, que digo 30%, pues estamos hablando del raleo, cuando cae la hojarasca, deja muy poca... Y aparte estamos hablando de algo fibroso y que no se va con el tiempo. Ahí, quizás yo estoy hablando de capaz que bajarme un 30% de lo que yo estaba manejando de carga. Y ahí viene la interacción con lo que es la parte de pasturas. Uno puede estar pensando en que viene el invierno y que el pasto va a faltar y tener módulos de alta producción acoplados a lo que es el sistema o silvopastoril o de ganadería forestación, es una alternativa. ¿Y qué es un módulo de alta producción? Es tener pasturas sembradas en cierta parte del año para complementar mi producción abajo de los árboles. Es decir, bueno, en invierno yo sé que voy a tener este problema, tengo poco pasto. Bueno, tengo acoplado una serie de hectáreas en tal monte, en tal suelo que me permiten de una praderita de festuca, una praderita de lotus con algún trébol, un mejoramiento extensivo, pero eso es un módulo de alta producción que me permita por lo menos escapar de lo que es el invierno o alguna situación de lo que es el raleo en el monte cuando yo sé que se viene. Siempre cuando hablamos de planificación, no hablamos de planificación de un mes al otro, sino que tratamos de hablar no para la época que viene, sino para la otra época, sabiendo lo que, lo que nos va a pasar para adelante en las actividades. Y eso va para todo tipo de producción, ¿no? Que es algo que a veces nos cuesta. Por las actividades que tenemos cada uno, cada institución, cada productor, hay veces que uno va y se topa con el problema y después el problema es de la seca que me vino. Y el problema no fue la seca, el problema fue que primero que tengo que hacer una planificación y si viene la seca, tengo que tener un plan B. ¿Bien? Parte de la planificación se va a depender del momento que esté la edad del árbol, ¿verdad? Exacto, sí. Sí, está muy buena la pregunta también, porque el sistema silvopastoril, nosotros hablamos en general, pero difiere de lo que son especies, diseño, para entrar, eso me va a llevar a entrar en cierto periodo después de producido, se hablan de 18 meses en eucalipto y depende de la especie que yo estoy hablando. Eso, exacto. También, bueno, vos hablás de más edad. Cuando nos tocó ir a Misiones, allá la forma de ir a buscar los animales, que es una de las preguntas que a menudo se hacen, era, ellos suplementan previamente como para acostumbrar al animal y después ya engañan por lo menos al bicho para traerlo del monte. Por lo menos es una práctica que quizá no funciona al 100%, también hay que decirlo, pero es una práctica que simplifica, ayuda.
no es la solución, ¿no? Porque después uno va y es difícil sacar los bichos, hay uno abichado, quedó para atrás. No, sí, ni hablar. Nosotros, bueno, uno de los potreros que trabajamos era con 500 hectáreas, 600 hectáreas, digo, son potreros grandes, de verdad, para lo que estamos acostumbrados a una ganadería quizás más intensiva, son potreros donde se dificulta la traída de animales y eso hay que implementarlo. Algo que no hablamos es la administración del pasto por medio de franja. Uno puede utilizar algún tipo de franja o eléctrico para poder diferir pasto que crezca un poco, cosecharlo y que quede con un remanente esa pastura para que se vuelva a producir más rápido y poder entrar antes con los animales. Entonces va difiriendo de potrero a potrero utilizando el eléctrico. Eso es una práctica que se puede llevar. Y este tipo de sistema, si uno quiere tener la mirada integral de lo que es la pastura, de lo que es la carne y lo que es los árboles, es una práctica que se puede llevar a cabo. ¿Ah? Cualquier consulta, ahora nos quedamos por acá un ratito, tenemos que ir cortando porque hay otras presentaciones, así que gracias por haber concurrido.